Hare Krishna, devotos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en estos videos que semanalmente estamos brindándoles a ustedes para analizar el Bhagavad Gita tal como es en el programa llamado Gita al alcance de todos. Estamos en el último capítulo. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 6, titulado Dhyana Yoga o el Yoga de la Meditación. Siguiendo el formato que con el cual hemos analizado los capítulos anteriores, vamos a comenzar con el título para poder recordar de una manera muy sencilla qué es lo que Krishna nos está enseñando en este capítulo y por qué el capítulo está en esta sección. Recordemos que el ejemplo para la primera sección era la amnesia de la entidad viviente, el capítulo 1. Arjuna está lamentándose. En el capítulo 2, Krishna nos enseña nuestra identidad. En el capítulo 3, nuestro deber, nuestro trabajo. El capítulo 4, las cualificaciones, el conocimiento o el entendimiento que necesitamos para alcanzar la perfección. El capítulo 5, analizamos el resultado. ¿Qué sucede cuando una persona aplica el capítulo 2, 3 y 4? Ahora, este es el último capítulo de la primera sección. ¿Por qué en este capítulo el título se refiere a dhyana o lo que significa meditación? En realidad, dhyana, meditación, es uno de los 8 pasos del sistema óctuple del yoga. Es el proceso de meditar o centrar la mente antes de alcanzar samadhi o perfección. Entonces, comencemos con el título. El título vamos a escribirlo en español. Y vemos que en realidad todos los capítulos del Bhagavad Gita tienen en verdad títulos en sánscrito, pero Srila Prabhupada simplemente escogió 3 donde él dejó las palabras en sánscrito. Tenemos Karma Yoga, el capítulo 3, Karma Yoga en conciencia de Krishna, Acción en conciencia de Krishna, el capítulo 5, y tenemos el capítulo 6 donde él dejó el título Dhyana Yoga. Pero nuestro tópico hoy es, ¿qué significa meditación? Primero que nada, entendamos que meditación es nada más y nada menos que pensar fijamente, intensamente en algún punto. Eso es lo que significa meditación. Srila Prabhupada da el ejemplo cómo la madre medita en su bebé, cómo el negociante medita en sus ganancias, y el deportista en el siguiente partido, o el político en las elecciones, etc. Entonces, meditación no significa nada más que el proceso de pensar. Entonces, el tópico en el cual nos vamos a enfocar en este capítulo es el pensar. Aquí Krishna nos está enseñando cuál es el proceso de pensar más elevado. Entonces, siguiendo este contexto, vemos cómo la estructura, el formato o la estructura de este capítulo, en el cual Krishna comienza explicando el proceso del yoga. En el capítulo anterior, capítulo 5, Krishna había mencionado el proceso del yoga y ahora va a dedicar todo un capítulo para explicar la definición, la descripción del yogi, el proceso del control mental, los diferentes niveles del Astanga Yoga y cuáles son los síntomas de aquella persona que alcanza una plataforma elevada en el proceso del óctuple del yoga. Entonces, comenzamos con la descripción de Krishna. No hay preguntas de Arjuna al principio del capítulo. Vamos a ver que Arjuna presenta una pregunta en el texto 37. Este capítulo tiene 47 versos y termina Krishna dándonos la forma más elevada de meditación o de yoga en el último verso del capítulo. El contenido, el tópico es el pensar. Hemos olvidado muchas cosas, pero también hemos olvidado cuál es el proceso de pensar más elevado. Entonces, todo este capítulo está dedicado a cómo pensar específicamente en Krishna. Como mencioné anteriormente, hay varias secciones muy importantes, de las cuales una de las más importantes es cuando Arjuna presenta su pregunta. Y esta pregunta es crucial para los devotos o para las personas que quieren practicar Bhakti Yoga. La pregunta que Arjuna presenta es: ¿qué sucede con aquellos que toman el proceso de yoga y debido a una mentalidad mundana, dice Arjuna, desisten
o abandonan el proceso de yoga. ¿Qué sucede con ellos? Entonces encontramos esta pregunta en el texto 37 y Krishna explica claramente los beneficios del proceso del yoga. Krishna le da respuestas después de esta pregunta y le explica que hay dos resultados. Uno, cuando uno ejecuta yoga por un corto tiempo, otro cuando uno ejecuta yoga por mucho tiempo. Si uno ejecuta yoga por un corto tiempo, uno va a los planetas superiores y después toma un nacimiento como un brahmana, vaishnava o como una persona en una familia de aristocracia mercantil, así es como Krishna lo describe. Y si uno ha practicado por mucho tiempo, uno nace en una familia de devotos. Muy interesante los significados que Srila Prabhupada da en estos versos. Las analogías que encontramos en este capítulo también son muy interesantes. La primera es en los textos 5 y 6, donde se nos da la explicación acerca de la mente, cómo la mente puede ser el mejor amigo o el peor enemigo de la entidad viviente. También encontramos otra analogía en el texto 19, donde se compara al trascendentalista o la mente del trascendentalista como una lámpara o como el fuego de una vela en un lugar donde no hay viento. Algo que no titubea, algo que está fijo, que está intensamente fijo en un lugar centrado. Así se compara la mente del trascendentalista. Y la última descripción se da en el texto 34, donde vemos que Arjuna presenta esta analogía. Generalmente las analogías son presentadas por Krishna, en 5, 6 y en el 19, pero aquí Arjuna presenta la analogía cuando él se queja de que el proceso de yoga presentado por Krishna es inaplicable debido a que su mente es muy difícil de controlar. Entonces aquí en la analogía que él da, él compara la mente con un fuerte viento, con un viento de tormenta. Es más fácil controlar el viento que controlar la mente. Esa es la analogía. Entonces, continuamos con el formato y vemos cómo la conexión del capítulo 6 con el capítulo anterior, el capítulo 5, es la explicación de lo que Krishna habla al final del capítulo 5. Esta es la elaboración del proceso de yoga. La conexión con el siguiente capítulo, donde Krishna va a decir en el primer verso, piensa en mí. La manera en que podemos pensar, aquí está nuestro tópico central, la manera en que podemos pensar en Krishna es centrando la mente. Si nuestra mente no está controlada, es imposible pensar o meditar en algo correctamente. Entonces, esa es la conexión con el siguiente capítulo. Y en lo personal, obviamente, debido a que, como dicen los psicólogos, tenemos miles de pensamientos durante el día, es algo que hacemos constantemente. Krishna nos explica cómo controlar la mente. Y la mejor manera de controlar la mente es pensando en Krishna. Entonces, el propósito es bien sencillo de este capítulo. Cómo pensar, cómo centrar la mente, cómo controlar la mente. Y una vez que esa mente está controlada, así como un caballo o así como un vehículo que uno puede dirigirse muy fácilmente a la meta deseada, uno puede fijar la mente en Krishna. Entonces esperamos que este análisis haya sido útil y así terminamos la primera sección del Bhagavad Gita, del capítulo 1 al capítulo 6, donde Krishna nos enseña cómo el yogi más elevado y el proceso de yoga más elevado es aquel que piensa en Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna.